Es Javier Esparza, el portavoz de Unión del Pueblo Navarro en el Parlamento Foral de Navarra. Don Javier Esparza, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ustedes, UPN ya venía siguiendo este asunto, la empresa esta Servinavar, las adjudicaciones que estaba recibiendo por parte del gobierno foral y sobre todo cómo se lleva a cabo la adjudicación del desdoblamiento del túnel de Belate. Estamos hablando de más de 70 millones de euros y un desdoblamiento, una concesión, una adjudicación donde hay criterios contrarios a la misma, y se habla por parte de aquellos que consideraban que no era justo ni por supuesto técnicamente recomendable darle a esta empresa, a esa UTE, la obra. Dice, se ha hecho contra toda la lógica y con falseamiento del procedimiento. O sea, ustedes tenían conocimiento de que aquí algo olía a podrido. No sé si sabían que estaba Santos Cerdán detrás, es lo único. Bueno, nosotros el día 15 de enero del 2024 se adjudica la obra, y el día 25 de enero preguntamos en el Parlamento por esta adjudicación. Una adjudicación que tiene informes de técnicos de la Administración, informes contrarios a que se adjudique, que advierten de posibles irregularidades y posibles ilegalidades. Se lo advertimos a María Chivite en ese momento. Hemos estado intentando que se corrigiera y que se analizara esa cuestión. No hicieron ni caso porque no querían escuchar, no hubo ningún tipo de voluntad política para hacerlo, y finalmente fuimos a la Guardia Civil y denunciamos lo que a nuestro juicio era una adjudicación inexplicable. Es decir, es una adjudicación en la que hay un presidente de una mesa de contratación que está conformada por 8 personas. Ese presidente de la mesa de contratación tiene 73 años. En la administración pública yo no conozco a nadie que tenga 73 años y siga ejerciendo como funcionario. Por lo tanto, el Gobierno de Navarra, ¿qué tuvo que hacer? Lo tuvo que excepcionar. A dedo ha mantenido a esa persona a partir de los 70 años de una forma total y absolutamente, yo creo que injustificada e injustificable. Y esta persona, es en la que termina decidiendo con su voto a quién se le adjudica esta obra. Los técnicos que tienen que ver con lo jurídico, que estaban en esa mesa de contratación, y con lo económico, advirtieron de que las actuaciones técnicas no se justificaban, advirtieron que este señor no podía hacer lo que hizo, es decir, cogió las valoraciones del resto de sus compañeros, las analizó, las miró y después puntuó él y cambió el criterio y terminó adjudicándole a la empresa, a una UTE donde estaba la empresa que ayer conocimos en el 45% de Santos Cerdán. Es decir, a mí me parece un escándalo absoluto. Desde luego UPN lo ha denunciado, por eso creemos que María Chivite tiene que dimitir, pero además está tardando. Es injustificable lo que ha ocurrido, y ningún gobierno sin ninguna otra motivación hubiera hecho esto de esta manera. ¿Quién prolongó la vida laboral de esa persona que luego decide efectivamente la adjudicación como presidente de la mesa de contratación? Jesús Polo, si no recuerdo mal. Sí, tenía que haberse jubilado a los 70, pero le prolongan la vida laboral. ¿Quién lo decide eso dentro del gobierno foral? Las personas que trabajan en la administración se jubilan a los 65, sí. En algunos casos llegas a los 70, pero, en fin, yo no conozco a ningún funcionario con más de 70 años, y este señor se le ha ido renovando en esa posibilidad para que ejerciera de presidente de mesas de contratación. Pero, claro, la mayor obra de Navarra, la obra más importante de los últimos 10 años, 76 millones de euros que se terminan adjudicando a una empresa cuyo propietario, cuyo dueño en un 45%, según la UCO, es Santos Cerdán, desde luego no tiene alguna explicación aquí en Navarra. En Navarra todo el mundo sabe quién es Santos Cerdán. Yo creo que es una cuestión también relevante. Santos Cerdán es quien ha mandado en Navarra en los últimos años. Es la persona que más peso político ha tenido en esta comunidad. Es la persona que pone a María Chivite primero de secretaria general del Partido Socialista y después de presidenta del gobierno. Es decir, María Chivite le debe todo a Santos Cerdán. Además de ser amigos, evidentemente ha sido su mentor y era el que mandaba. Hay una foto histórica aquí en Navarra cuando la presidenta se cuadra en un saludo militar. ¿Ante quién? Ante Santos Cerdán. Y el gobierno de María Chivite termina adjudicando 76 millones de euros a una UTE en la que está Santos Cerdán. Pues lo pueden pintar como quieran,
pero María Chivite está tardando en marcharse a su casa. Esto no se puede sostener en ninguno de los casos. Bueno, además Santos Cerdán, el señor Esparza, es, si no recuerdo mal, es el mullidor del pacto que permite a María Chivite ser presidenta con Bildu, a cambio de entregar a Bildu el Ayuntamiento de Pamplona. Este es el que está detrás, este es el que, en fin, en nombre de Sánchez, lógicamente, el que maniobra y hace ese pacto, lo mismo que es el que va a ver a Puigdemont en nombre de Sánchez y promete y hace lo que Sánchez ya le ha prefijado. Es muy importante ese papel. Es el que en el año 2019... Claro. Hace que el Partido Socialista cruce la raya que juró no cruzar nunca, es decir, pactar con Bildu. María Chivite en el 19 es presidenta gracias a EH Bildu, con la abstención de EH Bildu en un acuerdo que evidentemente lo impulsa y lo lidera Santos Cerdán, porque en Navarra no pasaban cosas, no pasa nada sin que Santos Cerdán dé el ok. Y a partir de ahí, en el año 2023, vuelve a hacer lo mismo, y ya se incorpora, pues efectivamente, la alcaldía de Pamplona y una moción de censura a traición que se hace, bueno, pues en fin, pues porque por impulso de este señor. María Chivite le debe todo a Santos Cerdán. Hoy no hubiera tenido la trayectoria política que ha tenido sin la figura de Santos Cerdán y de Ramón Alzorriz. Por cierto, un Ramón Alzorriz que también pues ha dimitido de ser número 2 del Partido Socialista de Navarra y ha renunciado a ser portavoz del Partido Socialista de Navarra en el Parlamento de Navarra. ¿Por qué? Pues porque en Servinavar, en esa empresa, pues bueno, pues ha debido estar trabajando su pareja los últimos 3 años, y es algo que tampoco nadie sabía, no, yo no tengo duda de que los entornos y siendo amigos esto se conocía, aunque ahora nos quieran contar pues otra milonga. No, además lo que es sorprendente es que la señora Chivite se ponga estupenda y le obligue a dimitir o pactar con él que se vaya de secretario de organización del Partido Socialista de Navarra como número 2, le quite también como portavoz del partido en el Parlamento Foral de Navarra por el hecho de que su mujer trabajara en Servinavar. Dice, se siente también traicionada, pero vamos a ver si consideras que esa empresa efectivamente está ahora mismo manchada, está en el punto de mira de la UCO, de la Unidad Central Operativa, que está señalada por corrupción. Hombre, usted, su gobierno, le ha dado a esa empresa contratos por valor de 70 y tantos millones de euros para hacer obras cuando, ojo, los votos particulares contra el expediente de concesión de esas obras, del túnel de Belate, por ejemplo, hablaban de carente de motivación técnica, o sea, no había una motivación técnica, falseamiento del procedimiento a la hora de conceder esa adjudicación, esa obra, arbitrariedad, etcétera, etcétera. ¿Usted también es responsable entonces? Claro. Lo que no puede ser es exigir, porque tu pareja trabaja en una empresa, la dimisión, y después de adjudicarle, es que es su mentor, es decir, es que es el quien mandaba dentro, es la persona más poderosa en el socialismo navarro de los últimos años. En Navarra no se ha movido nada, ni en el gobierno de Navarra se ha movido nada sin la bendición de Santos Cerdán. En el escalafón todos sabemos que desde el punto de vista del poder político en esta comunidad, desde el año 2019, el número 1 es Santos Cerdán, el número 2 es Ramón Alzorriz y la número 3 es María Chivite. Por tanto, bueno, yo no tengo duda, la han puesto ahí, ahora estamos viendo para qué la han puesto ahí. Nosotros le advertimos a María Chivite, fuimos muy sinceros y creo sinceramente que fuimos muy honrados desde el punto de vista también personal y político, y le dijimos, lo mejor para todos, en primer lugar para usted, es que esta cuestión se analice, esta adjudicación se analice. Propusimos que fuera la Junta de Contratación Pública de Navarra, que son funcionarios que analizan los contratos públicos, quienes analizaran el procedimiento. Votaron todos en contra, se opusieron. En fin, en definitiva, hemos propuesto que se solucionara el tema por darle claridad y porque no generara ningún tipo de duda. No han querido. Ahora nos explicamos por qué no han querido, y a partir de ahora, evidentemente, pues yo creo que María Chivite está en cuestión. Hay una sombra de sospecha absoluta sobre su liderazgo y sobre su gobierno, y creo que por el bien de Navarra, por el bien del Partido Socialista de Navarra y también por el bien de ella, lo que debiera es marcharse, marcharse. Por eso hemos pedido la dimisión. Dígame una cosa, señor Esparza, este asunto, al margen de lo que está investigando el Tribunal Supremo, al hilo de todo lo que se le está señalando a Santos Cerdán, este asunto de la adjudicación, concretamente a Servinavar, de estas obras, ¿están judicializadas ahí en Navarra? O sea, ¿hay denuncia
contra la adjudicación, por ejemplo, del túnel este de Belate, de la construcción del túnel de Belate? Nosotros, después de denunciarlo pública y políticamente, y que el gobierno no reaccionara y no escuchara nada, cogimos todo el expediente y UPN puso una denuncia en la Guardia Civil. Hicimos una denuncia. ¿Por qué? O sea, que eso ya está judicializado ahí. Se está investigando también. Desde septiembre del año 2024, la Guardia Civil tiene en su poder una denuncia de UPN y tiene pues el expediente. Y lo que nosotros considerábamos, nosotros hemos gobernado Navarra. Ningún gobierno de UPN hubiera adjudicado esta obra en estas circunstancias. Es decir, no hubiéramos tenido valor, con franqueza. 3 técnicos de 8, todos los jurídicos, los 2 jurídicos y el interventor económico te están diciendo que hay posibles indicios de irregularidades y de posibles delitos y adjudicas la mayor obra de Navarra en los últimos 10 años. Pues yo creo que no, yo creo que merecía una revisión. No han querido revisar y ahora, bueno, claro, no han querido revisar porque es que han terminado adjudicándole a quien mandaba en Navarra. Claro. Señor Esparza, además hay una foto que ha publicado Diario de Navarra o Navarra.com. El Diario de Navarra. ¿El Diario de Navarra? No sé, bueno, hoy, ¿no? Hay una foto que la hemos mostrado anteriormente, dice, ¿qué pinta Santos Cerdán? Precisamente en una reunión para hablar de esta obra, y donde había técnicos del gobierno foral, creo, gente del gobierno foral de Navarra, no sé si también de la administración central. ¿Y qué pinta ahí Santos Cerdán, que no pertenece ni al gobierno de Navarra ni al gobierno de la nación? Bueno, pues la explicación en ese momento para nosotros era que como era quien mandaba en Navarra, pues ahí está, acompañaba al gobierno. Y ahí se le ve. Y dice, ¿qué pinta el señor Cerdán? Si él es el secretario, era el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, ¿en qué calidad de qué estaba? Bueno, pues nosotros interpretábamos aquí en Navarra que estaba, ¿por qué? Porque era el que de verdad mandaba. O sea, es que Santos Cerdán ha mandado en Navarra, mandaba por encima de la presidenta del gobierno, para que lo tengamos claro todos. ¿Qué ocurre? Que además de estar por eso, pues estaba por otras cosas. Estaba por sus intereses personales, estaba por sus tejemanejes. Esta es la realidad, pero de eso nos hemos enterado a posteriori. Es decir, esta foto pues explica muy bien el modus operandi y cómo han hecho las cosas. Como que al final la preocupación en algunos de los audios que ya se han hecho públicos, la preocupación que tenían en esta trama de las personas que ponían en los lugares concretos, en los lugares específicos. Y estaban hablando de la Dirección General de Carreteras, estaban hablando de la presidencia de Adif. ¿Por qué? Porque querían poner a personas que luego pudieran manejar. Santos Cerdán ha colocado a todo el Partido Socialista de Navarra, toda la dirección. Santos Cerdán ha colocado a todo el gobierno de Navarra. ¿Para qué los ha colocado? ¿Para después poder manejarlos? Porque claro, es la pregunta que nos podemos hacer cualquiera en este momento, después de que vemos cómo el gobierno adjudica la mayor obra de Navarra, 76 millones de euros, a una UTE en la que está una de las empresas de Santos Cerdán. En fin, me parece un escándalo absoluto, de verdad. Están tardando mucho tiempo en presentar la dimisión y ya está, y marcharse a casa, asumir la responsabilidad que les corresponde. Navarra no merece un gobierno en estas condiciones. Navarra necesita un gobierno sin ningún tipo de sombra de corrupción. Yo lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a repetir hoy. Y María Chivite, en fin, la sombra de Santos Cerdán ha sido tremendamente alargada en esta comunidad y evidentemente pues a ella, en fin, la está inundando. Bueno, por colocar, fíjense, señor Esparza, que ha colocado hasta al tío de María Chivite, que, como consejero de ese mismo gobierno. Está hablando del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, el tío de... O sea, yo no me imagino, me imagino un gobierno, yo no sé, a nivel... ¿Tú te imaginas un gobierno presidido por Rajoy que nombre a su tío como ministro de Administraciones Públicas? ¿O un gobierno de usted, señor Chivite, nombrando a un tío suyo como ministro, ese consejero de, no sé, de Hacienda? Pues no sé, yo creo que se hubiera armado... Yo me he enterado ahora, gracias a todo esto nos hemos enterado de que un tío de la señora presidenta resulta que forma parte de ese mismo gobierno. A mí me parece un nepotismo asqueroso y absoluto. Y forma parte del departamento que termina adjudicando esta obra. Claro, por eso. ¿Y qué papel ha jugado este señor en todo esto? Bueno, el consejero al final, nombra a los directores generales, que evidentemente es el gobierno y es María Chivite quien hace. El director general es el que termina firmando la adjudicación de esta obra, el director general de Cohesión Territorial, es decir, el subordinado del tío de María Chivite. Aquí en Navarra, el socialismo navarro está gestionando esto como si fuera una cuadrilla de amigos. Ya está, y estamos acostumbrados a ver cosas de estas. En fin, vas hurgando un poco en el historial y la trayectoria de cada uno de los líderes más relevantes del Partido Socialista de Navarra, y bueno, y son la cuadrilla, es que son amigos y residentes. Y lo cierto es que que liderados por Santos Cerdán, que tenía de mano derecha a Ramón Alzorriz. Santos Cerdán, hoy una persona investigada
por la Guardia Civil, por la UCO, por el Tribunal Supremo, por cohecho y por posible pertenencia a una organización criminal. Y Ramón Alzorriz, bueno, pues que ayer por la tarde, pues presenta la dimisión de sus cargos porque es insostenible su situación. Estas dos personas eran los pilares fundamentales de María Chivite en esta comunidad y los dos, pues bueno, pues tienen muchas cosas que explicar y veremos dónde termina esto, porque yo creo que todavía hay capítulos que recorrer. Sí, sí. Una última pregunta. ¿Quiere hacerle Isabel Durán? Hola, señor Esparza, nos conocemos de hace 1000 años. Yo soy medio navarrica, así que, ¿qué tal? Un placer. Quería preguntarle por una derivada política que me parece gravísima, que hemos conocido hoy también a raíz de los audios de Koldo, ¿vale? Y es, se han descubierto unas grabaciones en las que están hablando Cerdán y Koldo, en las que hablan de sacar a presos etarras. En concreto, se refiere a una conversación del año 21 en la que le dice, descuelga al jefe de prisiones, cuelga, Koldo dice, no, me llamaba el jefe de prisiones porque para esto, y le dice, lo sacas y yo lo vendo como 7. Quiero decir, aquí estamos conociendo que el socio de Santos Cerdán, Anchón Alonso, la empresa Servinávar, resulta que es amigo de Otegi, de Arnaldo Otegi, es del Goibar, del mismo pueblo, del Goibar. Estamos viendo ahora que el papel de Cerdán que conocíamos trasciende a las negociaciones con Puigdemont, con Bildu, etcétera, etcétera. Ahora es por Cerdán por el que pasa la salida de los presos etarras. Y yo quiero preguntarle precisamente por esto, ¿cuáles son las consecuencias políticas que usted cree que se deben extraer de un audio como este? Que fíjese, la UCO teníamos conocimiento cuando se han incautado y registraron a Koldo que se han incautado de más de 30.000 archivos. O sea que podemos estar toda la vida hablando de audios y de archivos y de documentos. Pero en este caso, que Cerdán fuera el que sacaba presos vascos, que por cierto le enfadaba mucho al PNV, como vimos en el Parlamento Vasco, porque sabía que se lo estaba trajinando Cerdán con Bildu. ¿Qué consecuencias políticas cree usted que tiene que tener esta noticia que hemos conocido hoy? Bueno, es la confirmación de que Santos Cerdán es el muñidor de los acuerdos con Bildu, era la persona que tenía la relación con EH Bildu. Puede ser a través del señor Alonso, no lo sé, pero en cualquiera de los casos era la persona, la interlocución directa del gobierno de Pedro Sánchez con Euskal Herria Bildu es Santos Cerdán, eso era conocido y era público. Y también, desde luego, nosotros hemos denunciado muchas veces, aquí no se trata ni de presupuestos, ni de proyectos de ley, ni de dinero para la comunidad autónoma vasca, no. EH Bildu tiene una obsesión, que es sacar a sus presos de la cárcel, sacar a los terroristas de la cárcel, y eso es lo que le han sacado a Pedro Sánchez. Ya está. Y los están sacando poco a poco y por eso se transfirió la competencia de prisiones a la Comunidad Autónoma Vasca y por eso están empezando a salir poco a poco y ese es el compromiso que, yo no sé si usted recuerda, hubo una charla, no recuerdo la localidad, en la que Arnaldo Otegi explicaba pensando que no había una grabación y que no se estaba emitiendo y decía que bueno, pues presos por presupuestos. Y es que esa es la desgracia de esta situación, es que para ser presidente de este país has tenido que sacar a terroristas de la cárcel. Y eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez a través, en este caso, de Santos Cerdán. Bueno, pues don Javier Esparza es portavoz del Partido Unión del Pueblo Navarro en el Parlamento Foral de Navarra. Gracias y buenas noches, señor Esparza. Ha sido un placer, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Yo quiero recordar también, fíjense, como el diputado del Partido Popular en el Congreso, Sergio Sayas, fíjense cómo interpelaba a la ministra Elma Saiz. Elma Saiz es también en Navarra, casualmente, había sido consejera del Gobierno Foral de Navarra y ella es la que prolonga la vida laboral casualmente del señor que luego preside esas mesas de contratación para darle la adjudicación de esas obras a la empresa del señor Cerdán y de este amigo de Otegi. Qué casualidad, ¿verdad? Pues escuchen cómo lo decía en el Congreso de los Diputados Sergio Sayas a la ministra Elma Saiz. Señora ministra, toda su trayectoria política ha estado ligada a Santos Cerdán. Y con todo lo que estamos sabiendo, usted debería dar algunas explicaciones. Mire, como consejera de Hacienda, usted tuvo un papel protagonista en la adjudicación de 76 millones de euros a las empresas que ahora investiga la UCO por su vinculación con la supuesta trama corrupta de Santos Cerdán. Usted no solo puso el dinero para la obra, sino lo más importante, puso el instrumento jurídico que permitió que una persona de 73 años, que según la ley foral debía llevar 3 años jubilada, pudiera presidir la mesa
mesa de contratación. ¿Y qué pasó en esa mesa de contratación? Que el presidente votó una vez que supo el resultado del resto de los miembros de la mesa, algo claramente irregular, y además alteró la valoración técnica y cambió la empresa adjudicataria. Díganos ahora, señora Saiz, ¿quién le pidió excepcionar a este señor para que pudiera presidir la mesa de contratación? ¿Se lo pidió Koldo? ¿Se lo pidió Santos Cerdán? ¿Se lo pidió la propia María Chivite? Se lo digo porque la adjudicataria resultó ser la UTE de Acciona y Servinavar, que ahora investiga la UCO. Vaya corrupción, ¿eh? Eso se llama corrupción en estado puro. Y además, ¿cómo va conectando todo? ¿Eh? Esta señora es ministra del gobierno de Sánchez ahora, ¿eh? Sí, sí. Ministra de Seguridad Social. Lo ha dicho. Antes consejera de Hacienda de ese gobierno foral de Navarra. También brazo derecho de Santos Cerdán, y se la trajo a Madrid. ¿eh? Lo ha dicho el señor Esparza, Antonio. Lo ha dicho el señor Esparza. Esto es un escándalo de verdad. Una merde insostenible. No había nada en Navarra que no se moviera o no fuera controlado por Santos Cerdán. Nombramientos, designaciones, da igual si es la mujer de uno en la empresa que tal, en la que hay 2 venezolanos que han estado antes, da igual que sea el Masai, da igual que haya un tío de una presidenta también de consejero, o en una mesa de contratación un funcionario fuera de la edad que debía estar jubilado. Fíjate, yo me estaba acordando ahora, según escuchaba al señor Esparza, ya porque yo no sé ahora mismo los telespectadores si serán más jóvenes, menos jóvenes, pero yo creo que en esta mesa nos vamos a acordar todos de una cosa que yo he repasado estos días mentalmente, porque me tocó hacer aquella investigación y porque me tocó estar en Pamplona en el juicio al señor Urralburu, donde fue dinamitado el Partido Socialista por la corrupción, como lo había sido antes con los ERE en Andalucía, como lo había sido después con los ERE en Andalucía, fue en Navarra. En Navarra es la segunda vez que esto ocurre en democracia, y donde toda una mancha de corrupción se ha ido extendiendo institucionalmente por un partido. ¿Os acordáis todos de Gabriel Urralburu, no? Sí. La imagen además que tenía, el peso que tenía dentro del Partido Socialista, en los comités federales. El Partido Socialista de Navarra ha sido siempre un partido muy potente. Es verdad que ha gobernado UPN muchos años, pero con un enorme peso dentro de la estructura del Partido Socialista. Muy vinculado también al Partido Socialista de Euskadi. Oye, qué casualidad, Navarra otra vez. No es que digas es el PSOE de La Rioja, que nunca, no, es el Partido Socialista de Navarra, lo cual te demuestra que más allá de que esté instalado en el recordatorio, en la memoria colectiva de cualquier socialista de Navarra, demuestra que esto se perpetúa en el tiempo, que hay algo ahora con Santos Cerdán, como antes lo fue, a la altura más principal del partido, Gabriel Urralburu, que era presidente foral y que además era el secretario general del Partido Socialista allí. Si me permites, Manolo... Oye, pero ese dato que tú has dado, fíjate, no, desconocíamos que casualmente era el asesino de Gregorio Ordóñez. Estamos hablando de que este tal Anchón Alonso, que es del Goibar, que es el socio de Santos Cerdán, es amigo personal de Otegi. Amigo íntimo. Son del Goibar. Son del Goibar, pero fijaros, además de la corrupción económica que estamos viendo, es muy grave porque la descomposición de España, el bastión es Navarra. Navarra es una reivindicación histórica de los independentistas vascos, han matado y matado, ahí están los bilduetarras, porque quieren anexionarse el País Vasco. Se quiere anexionar Navarra. Entonces, ese primer eslabón ha caído cuando Cerdán entrega Navarra a Bildu, primero a Jero Abay, luego ahora gobiernan en el Ayuntamiento de Pamplona, es decir, ellos están en un plan de destrucción de España. Lo grave de todo esto es que además de la corrupción económica y moral, hay un plan para destruir España, y quien está urdiendo ese plan era nada menos que el número 2 del presidente del gobierno, porque no solamente se ha dedicado Cerdán a pactar la amnistía, a pactar, aparte de la ley, borrar todos los delitos, a limpiar todo el golpismo catalán. No, es que estaban en el plan para destruir España, que anexionándose, porque además es que hay una disposición cuarta de la Constitución española que puede permitirse ese planteamiento, y es lo que quieren Otegi y toda esta gente de la mano del Partido Socialista. Y solamente concluyo con una cosa, lo de Santos Cerdán
creo que es la madre de todas las corrupciones, por la política, por la económica, y la derivada de Venezuela, del blanqueo del petróleo que tenía sanciones Maduro en Estados Unidos y en la Unión Europea, lo ha hecho a través de, fijaros que cuando la empresa Servinavar de Santos Cerdán tenía solo un empleado, su primer empleado es un tipo que viene de la petrolera más importante de Venezuela y de repente lo contratan en una empresa sin trabajadores, él como director medioambiental, que se llama Servinavar. ¿Pero qué va a hacer ahí el de PDVSA ahí? Luego llega otro que casualmente también es venezolano, que es el de Acciona. Quiero decir, la UCO es tan buena. Tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad tan fantásticos que están haciendo una investigación que yo no he visto jamás en mi vida, porque la gran virtualidad que tienen estos casos de corrupción frente a todo lo que hemos conocido históricamente en España es que por primera vez en la historia hay grabaciones de audio, pero a tutiplén, porque hasta ahora eran documentos de constructoras contra gentes de partidos políticos que decían no es verdad, tal, pero ahora hay una cantidad de archivo documental, de documentación audiovisual, porque hay grabaciones, hay de todo, que no tiene precedentes. Entonces, creo que la UCO, cuando llegue y tire del hilo de toda la trama del epicentro de Cerdán, Servinavar, Venezuela, Otegi y todo esto, es que es la madre de todas las corrupciones. Es que, vamos a ver, acabamos de oír algo que es muy claro, ¿no? No se pueden separar las carreras políticas de María Chivite de las carreras políticas de Santos Cerdán, y de María Chivite, ¿no? Por cierto, esta relación Koldo-Santos Cerdán, no solo son concejales de Milagro y Ugarte en el origen de su carrera política, esta relación va a tener un efecto muy importante en el triángulo con Ábalos. Es decir, quienes primero se conocen son Santos Cerdán y Koldo. Santos Cerdán coloca a Koldo a Ábalos. Ábalos, en el fondo, es un pelele instrumentalizado por Santos Cerdán en la relación con Koldo. Koldo aprovecha la relación de Ábalos para... Es decir, este triángulo va a producir unos efectos y unas consecuencias. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto, al margen de que la variable de la X de Pedro Sánchez hay que despejarla en todo este proceso histórico, es que lo que hicieron en Navarra fue un training, un entrenamiento. Es decir, ¿quién le hizo dar el saldo a Santos Cerdán a Madrid? Lo mismo que hacían en Navarra. ¿A dónde lo llevaron? A Madrid. ¿Tampoco? La misma forma de construir y diseñar los... Tampoco compramos el discurso de este Ábalos como pelele. Quiero decir, tú eres pelele un mes. Cuando te das cuenta de la milonga, o te apartas o sigues. Hombre, y entró a matar, Oye, y cuidado, un dato, Ábalos tardó 18 días exactamente, 18 días desde que se formó el gobierno en adjudicar la primera obra corrupta. Cuidado. O sea, esto venía de antes. Todo el mundo se quiere estrenar. 18 días, o sea, el pobre Ábalos, no, hombre, no.